Bien, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a este foro de economía y urbanismo que hemos organizado desde el Partido Socialista de Elche. Antes de nada, mostrarles nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Gratitud por haber acudido a nuestra cita y nuestro reconocimiento porque su presencia aquí dice mucho de su interés por los asuntos municipales. Decían los clásicos de la socialdemocracia, nuestros clásicos, que no es posible la justicia social si ha de construirse sobre la miseria. Y sobre el ruido. Y sobre el ruido. Que no es posible el bienestar si no va acompañado de la prosperidad. Que no es posible el sueño de la socialdemocracia de redistribuir la riqueza si antes no hay riqueza que redistribuir. De eso venimos a hablarles hoy. Del progreso, de la prosperidad de nuestra tierra. De retomar la senda de la modernización. Pero en la nueva economía, a los factores de producción tradicionales, capital y trabajo, hay que sumar otros, como una oferta territorial estructurada y comunicada. Hace unos años hablábamos de ciudades. Decíamos que la ciudad era más grande que el mundo. Hoy tenemos que hablar de territorios. Y Elche tiene una posición de centralidad privilegiada en ese territorio. Una posición que estamos decididos a poner en valor. Por eso hoy venimos a hablarles de progreso y territorio, de futuro y de espacio, del espacio de nuestro municipio como arma para ganar nuestro futuro. Y para ello contamos con la presencia del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche, Antonio Rodes, y del candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, Carlos González. Y sin más dilación, les paso la palabra a ellos. En primer lugar, Antonio Rodes. Muchas gracias, Ana. Ana Ravid es la número 2 de nuestra candidatura y muchas gracias por la introducción y a todos ustedes muchas gracias por su presencia aquí y desde luego me reitero en lo que ha dicho Ana respecto de que dice mucho del interés por los asuntos municipales. Quiero decir enseguida, dejar bien claro que hoy nosotros aquí no venimos a pedir el voto. Si lo dan, encantado, será muy bienvenido, pero no es el objeto de esta reunión el pedir el voto. Venimos a pedir la opinión y a darla. La opinión sobre un tema tan importante como es la economía del municipio. Y yo quiero decir tres cosas, espero ser muy breve. Uno, lo que el ayuntamiento no puede hacer. El ayuntamiento, las ciudades no crean la crisis. Por lo tanto, los ayuntamientos no la pueden resolver. Hay que ser muy realista con esto. Los ayuntamientos no crean el empleo. Por lo tanto, no son responsables del paro. Entonces, el empleo lo crean los empresarios, que tienen la sagrada obligación de crear riqueza para la ciudad y trabajo para quienes la habitan. Y a cambio tienen el justo derecho de obtener un beneficio. ¿Quién lo obtiene? Porque hoy ustedes saben muy bien que los negocios obedecen a la ley de la gravedad, se lanzan y tienden a caer. Entonces hay que trabajar mucho para que sigan ahí en su sitio. Por lo tanto, intentar utilizar la economía con grandes palabras en la lucha política municipal es un oficio vano en el que desde luego ustedes a nosotros no nos van a ver caer. Dos, lo que sí puede hacer el ayuntamiento, puede hacer de manera mediata, no inmediata. El mundo ha cambiado, vivimos en un mundo absolutamente globalizado y por lo tanto un mundo nuevo, una economía nueva que tiene requerimientos nuevos. Antes la ciudad podía englobar y agotar todo el proceso productivo. Hoy la ciudad ya no agota la cadena de valor, ahí sigue siendo el centro de producción, pero hay todavía actividades, eslabones de la cadena de valor como es el acceso a las materias primas, como es la distribución, como es la logística, como es la comercialización, como es la atención postventa, como es la captación del talento, que requieren de algo más que la propia, que requieren algo más, requieren un territorio de mucha calidad, requieren espacios que sean altamente competitivos que ofrecer al inversor y requieren de una gran conectividad, comunicaciones muy desarrolladas
para que el mundo esté cerca del territorio donde se produce. Y esto no es fácil, ni es a corto plazo. Ahí sí que puede hacer mucho el ayuntamiento. Por eso hoy venimos a hablar de economía y de territorio, de espacio, efectivamente. Pero, y como no es fácil y como es una tarea gigantesca, pues puede parecer que puede producir cierta desazón el ver que esto será muy a medio plazo o largo plazo, cualquier actuación en este sentido. Pero si miramos atrás y vemos experiencias como la del Parque Agroalimentario o Elche Parque Empresarial, nos damos cuenta de que eso está ahí al lado. Y entonces es reconfortante. Eso se puede seguir haciendo. Y 3, hace falta liderazgo. Hace falta liderazgo. Esta es una tarea realmente gigantesca, el ayudar a la ciudad a que salga mejor que otras. Aquí se compite en el modelo de salida, la gestión de la salida. Y hace falta liderazgo. Pero liderazgo, nosotros no lo entendemos como aquello de pegar un puñetazo en la mesa y decir, aquí mando yo. No, no. Liderazgo significa, en primer lugar, tener un proyecto. En segundo lugar, ser capaces de buscar apoyos para ese proyecto. En tercer lugar, tener capacidad de diálogo y de consenso para conseguir esos apoyos. Y en cuarto lugar, tener decisión para llevar allá donde haga falta el proyecto que se tiene y que se ha decidido para una ciudad. Liderazgo desde el ayuntamiento para conseguir liderazgo de la ciudad. Y esta ciudad es un cañón. Es un cañón, porque tiene una situación geoestratégica impresionante. Estamos en el ombligo del corredor mediterráneo. Tenemos una relación en una provincia muy irregular como es la provincia de Alicante. Tenemos un centro de gravedad equívoco, errático posiblemente, en el que hay que buscar su sitio. Y tenemos un medio empresarial que ha demostrado hasta la saciedad su dinamismo y su capacidad inversora. Tenemos talento, la capacidad, una economía al final da de sí lo que los que la trabajan son capaces de sacarle. Tenemos 3 universidades y eso, todo esto hay que intentar combinarlo. Y ese liderazgo es lo que nosotros intentamos aquí plantear y presentar con el proyecto que lidera Carlos González y que estamos convencidos de que va a ser el que le dé un impulso importante. Y yo le voy a dar la palabra a él porque mejor que nadie que lo explique él, que será quien lo tenga que gestionar, porque eso sí, ustedes nos permitirán que les digamos que estamos convencidos de que quien les va a hablar ahora va a ser el próximo alcalde de Elche. Adelante, Carlos. Muchas gracias, espero que se oiga bien. ¿Se oye al fondo? Sí. Decía acertadamente en sus primeras palabras Antonio Rodes que no hemos venido a pedirles el voto. Y en efecto, aunque estamos en campaña electoral, que es un momento importantísimo en la vida de una ciudad, en la vida de un municipio, en realidad venimos a compartir con ustedes un planteamiento económico, un modelo de ciudad y a intentar también persuadirles de que trabajar juntos puede ser de extraordinaria utilidad tanto para ustedes como para nosotros, como sobre todo, especialmente para la ciudad y para el interés general. Yo les agradezco en nombre del Partido Socialista, lo hacía antes Ana y también Antonio, pero me veo en la necesidad de hacerlo, les agradezco a todos y a todas su asistencia, su presencia a este foro, en el que, como decía, queremos hacer una reflexión sobre el modelo de ciudad, sobre nuestra propuesta económica y, sobre todo, venimos a hablar, pero también nos gustaría escuchar, porque este es un proyecto que estamos convencidos de que podemos llevar a la práctica, podemos llevar adelante después del día 24 y que queremos hacerlo con todos ustedes. El proyecto que el Partido Socialista plantea, el modelo económico, el modelo de ciudad que el Partido Socialista plantea para los próximos 3 años, tiene 3 ejes fundamentales vinculados a los 3 retos que nos planteamos. Yo les voy a hablar fundamentalmente de 2, hay 3 retos a nuestro modo de ver, la ciudad se enfrenta a 3 retos en este momento, el reto social, el reto económico y el reto territorial. Yo les hablaré de los 2 últimos, el primero lo abordaremos pronto con otro colectivo para abordar las cuestiones sociales y el reto social de la ciudad. Yo creo que el primer reto, coincidiremos todos, que el primer reto con el que se encuentra Elche,
en este momento tiene que ver con el principal problema que tiene la ciudad en el año 2015. La situación de desempleo, la alta tasa de desempleo, especialmente para las personas mayores de 45 años, también para los jóvenes menores de 30 años. Nosotros somos conscientes de que en los años anteriores en los que tuvimos responsabilidades de gobierno teníamos que atender fundamentalmente al reto de construir la ciudad, al reto de dotar conveniente y necesariamente a los barrios de los servicios públicos necesarios, pero en este momento, con la situación socioeconómica y con la problemática a la que me refería que existe en la ciudad, el primer reto que tiene que tener un gobierno municipal y que tenemos que tener como ciudad es contribuir a reactivar la economía y favorecer la creación de empleo. Nosotros entendemos que desde lo municipal hay que tener, nuestra visión significa tener una implicación activa en la dinámica económica del municipio. Nosotros pensamos que un gobierno municipal no puede permanecer pasivo o indolente ante lo que ocurre en un municipio con una tasa de paro del 30 y tantos %, con una tasa de paro que al final representa que más de 33.000 personas se encuentran de forma estable en las listas del desempleo. En ese sentido, siendo esa la primera preocupación, nosotros planteamos una serie de ejes que hay que impulsar, que entendemos que hay que impulsar desde la administración local, muchos de ellos en colaboración con el resto de administraciones, con la administración autonómica, con la administración central, para conseguir favorecer ese objetivo de asentar la recuperación económica, favorecer la reactivación y al mismo tiempo contribuir a la generación de empleo. Les hablaré de 5 o 6 ejes, pero lo primero que les querría decir es que entendemos como absolutamente necesario el volver a la planificación estratégica. Antes lo decía, antes de subir, lo hablaba con alguno de ustedes. Es necesario que esta ciudad vuelva a la planificación económica, a la planificación estratégica, impulse el Consejo Económico y Social, vuelva a impulsar las tareas del Consejo Económico y Social, que es un buen instrumento para pactar las políticas, para llegar al consenso sobre las políticas que nos interesan a todos, y que se recupere también un diálogo social que nos consta que ha estado roto en los últimos años. Dicho eso, a modo introductorio plantearía, primero, como primer eje para la consecución del objetivo enunciado, la necesidad de plantear o de planificar el desarrollo de suelo industrial para los próximos 15-20 años. Nosotros consideramos absolutamente necesario desarrollar el segundo parque industrial de la ciudad, a imagen y semejanza de lo que Pimesa hizo en los años 80, a finales de los 80 y principios de los 90 con el Parque Industrial de Torrellano. Es absolutamente necesario prever el desarrollo de suelo industrial para la próxima década, para los próximos 10-15 años. Entendemos que la oferta de suelo industrial tiene que ir por delante de la demanda, para que no ocurra lo que ocurrió en algún momento en esta ciudad, que se dio en llamar la fuga de empresas y que tan negativas consecuencias tuvo para la situación económica de la ciudad, para la industria y para el empleo. Entendemos, incardino esa idea en la necesidad de apostar por la reindustrialización de la ciudad. Nosotros entendemos que la economía local tiene que tener varios motores, pero uno de los motores más fuertes, más potentes, es la industria, y hay que ofrecer al mercado suelo industrial de calidad, suelo industrial a precios razonables que favorezca la implantación de proyectos empresariales en nuestra ciudad. El segundo eje de nuestra propuesta económica implica la planificación desde ya de las infraestructuras estratégicas que necesita nuestro municipio. Infraestructuras que algunas dependen de la Administración Central del Estado, las ferroviarias y las viarias fundamentalmente, y otras dependen de la Administración Autonómica, de la Administración Provincial. Nosotros consideramos que es necesario alcanzar un acuerdo, primero en la ciudad y después con las administraciones a las que hacía referencia, sobre las necesidades en materia de infraestructuras que llamábamos estratégicas.
por dos razones. Primero, por la necesidad de vertebrar la ciudad, de mejorar sus comunicaciones, de contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas, pero también por la importancia que la inversión pública tiene, los efectos de la inversión pública tienen sobre la economía y el empleo. Entendemos que es fundamental, por lo tanto, no solo mejorar la comunicación, las dotaciones de la ciudad, sino que haya una inversión pública sostenida en los próximos 4, 5, 6 años que contribuyan de esa forma a la generación de empleo. Y el mecanismo adecuado es, como decía anteriormente, planificar y llegar a un acuerdo a medio plazo con las administraciones implicadas para resolver las necesidades ferroviarias, seguramente luego hablaremos de ellas, las importantes necesidades de dotaciones ferroviarias, las necesidades en materia de carreteras, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la tercera línea a la que quiero hacer referencia tiene que ver con una parte del problema al que hacía referencia anteriormente, que es un problema social grave. Los mayores de 45 años, parados de larga duración, muchos de ellos expulsados, de ellos y de ellas, expulsados del sector de la construcción con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Es absolutamente imprescindible poner en marcha un plan de choque a 4 años vista, un plan de choque estable que signifique, que suponga la contratación directa de ese tipo de desempleados de larga duración para tareas municipales de interés general, mientras sigamos teniendo estas altas tasas de paro y mientras el mercado de trabajo no sea capaz de absorber esa parte de los trabajadores y trabajadoras que no encuentran o que ven en este momento imposible encontrar un empleo si no es a través de la administración o si no es a través de algún plan especial de apoyo. Por lo tanto, plan de choque para mayores de 45 años. Cuarto elemento, también directamente relacionado con la generación de empleo. Entendemos que hay que impulsar, esto quizá nos lo hayan oído decir en más de una ocasión, consideramos que es un elemento importante para el futuro de la ciudad, hay que impulsar un plan de rehabilitación urbana y de vivienda en colaboración o en cooperación con el Estado y con la Generalitat Valenciana. Hay dos objetivos. Por una parte, impulsar la reactivación de la construcción, del sector más sostenible de la construcción, que es la rehabilitación, y que al mismo tiempo es intensivo en mano de obra. Dicho de una forma clara y directa, consideramos que con estímulos financieros, con estímulos económicos a los particulares, podremos reactivar la construcción y podremos favorecer no solo la mejora de la habitabilidad de muchas viviendas que en nuestro municipio tienen problemas porque fueron construidas en los años 50, 60 con materiales de baja calidad, con deficiencias constructivas que aparecen ahora y sin elementos de accesibilidad, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Podremos paliar ese problema que tiene buena parte del parque de viviendas en nuestra ciudad, pero también contribuiremos de una forma decisiva, siendo capaces de rehabilitar 400, 500 viviendas al año, seremos capaces de generar empleo, que como digo es nuestra principal preocupación y tiene que ser la principal preocupación de un municipio como este. Dos cuestiones rápidamente. Estamos hablando de dos motores importantes de la economía, la construcción, la industria, también el sector servicios, el turismo y el comercio son importantes en nuestra propuesta económica. Consideramos que es necesario impulsar un plan de desarrollo turístico y comercial. Vemos ambos sectores íntimamente relacionados. Hay que volver al urbanismo comercial que tan buenos resultados dio en términos de mejora de la calidad urbana y también en términos de mejora del atractivo de la ciudad, y hay que volver también a favorecer el turismo de congresos, impulsar el turismo cultural y deportivo para conseguir que el turismo tenga un peso razonable dentro de nuestra economía, dentro de la economía local. Si no recuerdo mal, el Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana, el turismo representa el 13%, no hay datos, el 13% de la riqueza,
No hay datos desagregados a nivel local, es muy difícil tener esos datos, pero sí que sabemos que el mercado de trabajo, las afiliaciones a la seguridad social vinculadas al sector del turismo en nuestro municipio rondan el 5%. Eso quiere decir que hay mucho camino por recorrer, hay mucho camino por avanzar en materia turística en nuestro municipio y consideramos que Elche tiene las condiciones, los requisitos, el atractivo necesario para ser uno de los principales destinos turísticos dentro no solo de la provincia, sino de nuestra comunidad. Y por último, uno de los ejes fundamentales o uno de los ejes de futuro en nuestra propuesta económica dirigida a contribuir a esa reactivación económica a la que hacía referencia, tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado en nuestro programa electoral, sin ánimo de ser grandilocuentes, sentar las bases de un nuevo modelo productivo. Tenemos que ser capaces, la industria es importante, Elche es una ciudad en la que el calzado tiene una gran importancia, eso es indudable, pero tenemos que modernizar nuestro modelo productivo. Tenemos que ser capaces de buscar en los próximos años nuevas inversiones en energías limpias, en biotecnología, en el sector ferroviario, en el sector aeroespacial. Hay que intentar que en Elche se produzcan aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, drones, en ese nicho de mercado, en ese segmento de la actividad económica hay inmensas posibilidades y muchas veces hemos dicho, si en Albacete en pueblos de Albacete se están produciendo piezas del Airbus 380, ¿por qué en el futuro no vamos a poder hacer cosas parecidas en nuestra ciudad? Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que pese a que la industria del calzado ha sido importantísima a lo largo de la historia de este municipio, también tenemos que empezar a pensar en fortalecer nuestro modelo industrial, posibilitando la generación de un nuevo modelo productivo. Esas son a grandes rasgos, luego podremos profundizar, si ustedes lo desean, en esas cuestiones. Esos son a grandes rasgos los ejes en torno al primer planteamiento, que es la reactivación económica y la contribución a la generación de empleo desde el ámbito municipal. La segunda línea estratégica sería impulsar, o es, mejor dicho, impulsar una estrategia urbana y territorial sostenible. Esto, dicho con palabras más llanas y sencillas, empieza, aunque no acaba, con un nuevo plan general. El plan general vigente es del año 1998, ya va por lo tanto camino de los 17 años. El plan general no es un mal plan general, todavía queda suelo, si mis datos no son erróneos, todavía queda suelo residencial por desarrollar, pero el plan general del 98, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, respondió a las necesidades que se daban en aquel momento histórico. Fundamentalmente había una gran presión de la demanda, era necesario, el sector de la construcción estaba ávido esperando la aprobación del plan general y era necesario que aquel plan naciera a la mayor brevedad posible. Yo creo que ha cumplido en muy buena medida las expectativas, pero ahora, y sin la presión de la demanda, tenemos que ser capaces de impulsar un nuevo plan general que aborde los retos complejos de un término municipal que es extraordinariamente rico, muy extenso y también muy complejo. Yo, cuando planteo estas cuestiones, yo creo que todos somos conscientes de que Elche, 326 kilómetros cuadrados, uno de los términos municipales más extensos, no solo de la provincia, sino también de la comunidad y del Estado español. Tenemos 30 y tantas pedanías. Algunas pedanías, o alguna pedanía en concreto, es mayor en tamaño de población que municipios, que más del 50% de los municipios de la provincia de Alicante. Sin ir más lejos, Torrellano es más grande que muchos pueblos, el 50% de los pueblos de la provincia de Alicante. Tenemos barrios extraordinariamente singulares, por su configuración y por su tamaño. El barrio de Carrús es más grande
que la capital de provincia, que Toledo, por ejemplo, y que muchas otras capitales de provincia. Además, barrios que, por sus características constructivas, el momento en el que se desarrollaron, etcétera, tienen ya problemas importantes. Por una parte está Palmerales, por otra parte está Carrús Este. Tenemos 5 millones de metros cuadrados de palmeral, la mitad de titularidad pública, la mitad en manos privadas, con graves problemas, aparte del picudo, con una amenaza constante por la presión urbanística. Tenemos la necesidad y el reto de integrar uno de los aeropuertos más importantes de España, que está en nuestro municipio, integrarlo en la trama urbana. Tenemos que ser capaces de dar respuesta, integrarlo en el municipio, en la estructura del municipio. Tenemos que ser capaces también de afrontar el reto de integrar la estación del AVE de Matola. Tenemos parajes naturales como el Clot, el Hondo, las Salinas, el Pantano, la Pinada de la Marina, el Fondet de la Senieta. Tenemos 10 kilómetros magníficos de litoral, y tenemos que intentar también favorecer la integración de la universidad, que es un reto que no acabamos de culminar. Hay también retos, veo algunas caras que me recuerdan algún otro reto, algún otro objetivo de la ciudad, como el desarrollo del suelo residencial de segunda vivienda, para evitar, no solo para favorecer la reactivación del sector de la construcción, sino también para evitar el problema del diseminado, de la proliferación del diseminado en el campo de Elche. Y como decía, con este puzzle tan extraordinariamente rico y complejo a la vez, tenemos que ahora, sin la presión de la demanda, ser capaces de ordenar el desarrollo de la ciudad, de nuestro municipio, para los 10 o 15 próximos años, favoreciendo de una forma consensuada, ahora que no hay presión, como decía, un crecimiento ordenado, sostenible, y que sea, ante todo, respetuoso con los grandes, con los importantes, con el importante valor medioambiental que existe, que tiene nuestro municipio. Es de especial interés, enlazo esta cuestión relativa del territorio con la cuestión de las infraestructuras a la que hacía referencia anteriormente. Tenemos que ser, antes lo decía, las infraestructuras son extraordinariamente importantes desde el punto de vista de lo que representa la inversión en términos de estímulo económico, creación de empleo, etcétera, etcétera, pero las infraestructuras son también enormemente importantes para la vertebración de la ciudad, y tenemos que aprovechar para intentar dar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, tengo alguna de estas cuestiones anotadas, como por ejemplo favorecer de inmediato o a la mayor brevedad posible la construcción de la autovía de acceso al aeropuerto. Tenemos el reto también de impulsar la construcción de la autovía nacional 332 que une Alicante, el Altet y Santa Pola. Es necesario también resolver el problema de comunicación de Elche con Santa Pola y que nazca o que vea la luz ya la nueva carretera de Santa Pola. Tenemos un reto interior, es la necesidad de conectar Elche con Torrellano, el núcleo urbano de Elche, con Torrellano, con la Marina, con el Altet y con Arenales. Y tenemos retos a nivel ferroviario de extraordinaria importancia para el futuro de la ciudad, que no les comentaré ahora por no aburrirles mucho más. En cualquier caso, sí que entendemos que es extraordinariamente importante, como dije anteriormente, favorecer la integración de la estación del AVE en el entorno territorial y aspirar, como hemos dicho desde el Partido Socialista en alguna ocasión, a que la estación del AVE de Elche sea una estación referente provincial, aprovechando las debilidades que precisamente tiene la estación del AVE de Alicante, que por ser una estación que está en el centro de la ciudad es de difícil accesibilidad para el conjunto de la provincia, mientras que la nuestra, por ser una estación, digamos, extraurbana o periurbana, tiene la virtud de poder
ser una referencia para buena parte de la provincia de Alicante. En definitiva, a modo de resumen, diríamos que desde el Partido Socialista consideramos absolutamente necesario el que el próximo gobierno municipal tenga un papel y una implicación activa en la dinámica económica del municipio, que se traduzca por una parte en favorecer la consecución de estos objetivos a los que hacía referencia, por una parte la implicación del resto de administraciones en la realización de infraestructuras estratégicas para el municipio, por otra parte el objetivo de conseguir consensuar un plan general de ordenación urbana que proyecte el futuro de la ciudad para los 10-15 años próximos, y por otra parte ser capaces de impulsar desde la administración local los mecanismos necesarios para reactivar la economía y favorecer el dar respuesta a la importante problemática que hay en este momento con el desempleo. Y estos retos, estos objetivos, los queremos conseguir, por una parte, con algo que yo creo que todos ustedes conocen, con un equipo de personas, un equipo totalmente renovado, en el que el Partido Socialista hemos hecho, gracias a la generosidad de los militantes y de los compañeros concejales que ya estuvieron en esa responsabilidad, gracias a su generosidad hemos conseguido favorecer o hemos conseguido impulsar una profunda renovación, y también esos retos los queremos conseguir con lo que para nosotros es un elemento esencial de nuestro proyecto político. Lo queremos conseguir desde la ética, la decencia y la honradez. Yo quiero citar una frase que nos gusta extraordinariamente y que ilustra este objetivo, que tiene que ser el pilar sobre el que construyamos ese proyecto político al que hacía referencia. Es una frase del profesor Enrique Tierno Galván, del primer alcalde democrático de Madrid, que dijo en el año 77 que los bolsillos de los gobernantes tienen que ser de cristal, y que yo creo que tiene todo el sentido ahora, en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, y que además podríamos parafrasear diciendo que las paredes del erario público, las paredes de la caja pública, tienen que ser de cristal, y que el dinero de los ciudadanos y ciudadanas es absolutamente sagrado. Muchas gracias, les agradecemos enormemente su amable atención, y si ahora ustedes lo consideran, podemos abrir un turno de palabras en el que intentaremos responder a cualquier cuestión relacionada con lo que hemos expuesto, o a cualquier cuestión relacionada con cuestiones que no hemos expuesto por razones de brevedad. Les agradecemos su presencia y su amable atención. Muchas gracias. Bien, pues como decía... ¿Se oye? Bien, pues muchas gracias a Antonio Rodes y a Carlos González por sus intervenciones, y como bien decía Carlos, si les parece, como también hemos venido a escuchar, abrimos un turno de palabras para todo aquel que quiera intervenir. Buenas tardes. Bueno, que todos me conocen, soy Pedro Valero, presidente de Asaja, de Elche. Aunque sé que ha sido en aras de la brevedad, le voy a dar la oportunidad a Carlos que hable de agricultura. Y otra cosa, del plan de ordenación urbana, hay un problema que tenemos en el campo con la planificación urbanística, que en cuestiones no se pueden hacer, digamos, negocios legalmente en tema de manipulación, almacenes de manipulación de productos agrícolas, o también talleres de reparación de maquinaria agrícola. Legalmente, teóricamente, tiene que ir a los parques industriales, a los polígonos industriales, pero estas dos cuestiones, por el tema de movimiento del campo, maquinaria agrícola, pues como más lejos tienes que ir, más en realidad vamos estorbando por la carretera. Entonces es fundamental que cuando
se revise el plan de ordenación urbana, se vea la forma de que legalmente, ahora están funcionando de esta forma legal o permitiendo, pero es bueno que si puede ser que sea legalmente, que los talleres mecánicos y los almacenes de manipulación de frutas y verduras pues no tuvieran problemas de trabajar dentro del campo. Gracias. Muchas gracias. Brevemente, Pedro, verás como soy sincero en lo que te voy a decir. Al acabar repartiremos un folio en el que vienen nuestras 20 medidas que no he querido contar por no aburrir más de la cuenta, 20 medidas relacionadas con el modelo económico, y hay dos que tienen directa relación con el campo. Bueno, tomamos nota sobre esta reflexión o planteamiento que hacías en torno a los talleres. Yo creo que en una renovación, en un futuro plan general, habrá que tener en consideración ese elemento para ver si se puede incardinar y resolver. Y sobre el campo, yo creo que hay dos cuestiones importantes. Una es política, meramente política, pero no deja de tener importancia. Creo que es la 20ª medida que planteamos, y es la defensa, yo voy a decir ahora a ultranza, del trasvase Tajo Segura y del Júcar Vinalopó. No es baladí lo de la defensa. Yo creo que tanto una infraestructura que todavía no está en funcionamiento como la otra que está en funcionamiento pero que siempre está en plena tensión, requieren de un ayuntamiento o requieren de un gobierno municipal que se precie y que quiera defender el campo de Elche, el potencial del campo de Elche, requieren una defensa de ultranza. Por lo tanto, esa es una medida, y la otra tiene que ver también con el agua. Es algo que hemos hablado con nuestro secretario general y candidato a la presidencia de la Generalitat, Chimo Puig. Estas son también elecciones autonómicas. Nosotros aspiramos a que haya cambio político en la Generalitat Valenciana, y hemos hablado y hemos tratado con el que esperamos sea el próximo presidente de la Generalitat la necesidad de completar la modernización de regadíos en el campo de Elche. Yo creo que una de las obras más importantes y más desconocidas que se ha hecho en Elche en los últimos 20 años, aparte del aeropuerto, que es muy visible, todo el mundo sabe que tenemos uno de los mejores aeropuertos de España, aparte del aeropuerto, ha sido la gran inversión en modernización de regadíos que hizo el anterior gobierno de España. Nosotros hemos planteado la necesidad de continuar con esa iniciativa, que creo que es extraordinariamente importante, no solo en términos de eficiencia en el uso del agua, sino también en términos de calidad de vida de los agricultores. Por lo tanto, esas son las dos medidas que podríamos plantearte, que contemplamos así como dos cuestiones más potentes en materia de futuro para el campo de Elche. Gracias. ¿Alguna intervención más? Buenas tardes. Bueno, a mí me ha gustado, Antonio, cuando has nombrado la territorialidad. Es decir, el hecho de no centrarnos solamente en lo que es la ciudad o incluso el casco urbano. Vale, entonces cuando hablamos de territorialidad, a mí se me ocurre el aprovechar las sinergias entre las ciudades de alrededor, ejercer el liderazgo territorial como le corresponde a Elche, no como provincia, no como capitalidad de la provincia, pero sí como capitalidad de un territorio que al fin y al cabo la influencia es notable. Carlos ha dicho esa polaridad que existe de capitalidad, no se sabe dónde está el centro de la capital, si más para Elche, si más para Alicante. Yo creo que es el momento de retomar ese tema, de buscar las sinergias entre la capital, Alicante, y la capital económica, que podría ser Elche. Eso nos llevaría a intentar, igual que has hablado de infraestructuras notables como es el aeropuerto, de infraestructuras que no son de Elche, pero que están en términos de Elche, de infraestructuras notables como son la autopista, que no es de Elche, pero está en términos de Elche, o incluso el AVE, que no es de Elche, pero está en el territorio de Elche. No sé, no he oído IFA. Es un proyecto que nació muy interesante y que porque está en Elche, porque es de la Generalitat y porque Alicante lo ve muy lejos, entre unos y otros la estamos matando.
A mí me gustaría saber tu opinión, si vas a apostar, si Elche, si vosotros llegáis al gobierno, va a apostar por IFA, va a apostar por ese acercamiento a la capital, a Alicante, porque lo que está claro es que acercándonos a Alicante algo pillaremos. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Vamos a ver, voy a empezar contestándote lo mismo que a Pedro. Cuando veas entre las 20 medidas, una de ellas, si no recuerdo mal, la 17ª debe ser la cooperación para el desarrollo del entorno de la institución ferial alicantina. Es decir, yo creo que el Ayuntamiento de Elche tiene que ejercer el liderazgo de la institución ferial alicantina. IFA es un referente provincial, pero está en nuestro término municipal. Hemos apostado, cuando hemos gobernado, siempre por la institución ferial alicantina y el criterio sigue siendo el mismo. Y además hay proyectos que yo sé que la actual dirección está impulsando, que nosotros sabemos que la actual dirección está impulsando y que nosotros vemos desde el Partido Socialista no solo con simpatía, sino que los vemos de utilidad e interés para el municipio y para la provincia de Alicante. Nosotros no tenemos una visión exclusivamente local. Desde luego nuestra prioridad es Elche, pero somos perfectamente conscientes de que vivimos en una provincia compleja, de que vivimos en una provincia que es policéntrica, en la que no es como Almería, en la que Almería es el centro de la provincia y en torno a lo que gira absolutamente toda la dinámica administrativa, económica, social. Esta es una provincia policéntrica en la que nosotros, los ilicitanos, competimos con Alicante y competimos pues, en todos los órdenes, en el social, en el económico, administrativo, pero pese a ello entendemos que esta es una infraestructura de interés colectivo para todos y bueno, nuestro apoyo no solo en términos políticos por las situaciones difíciles por las que puede haber atravesado la institución, sino nuestro apoyo de cara al futuro y a los proyectos que queréis emprender. Hola. Yo quisiera incidir un poco en algo que ya has dicho tú, de que queréis fomentar el sector de la construcción. Es evidente, creo yo, que no solamente en este, sino que este país, para que pueda mejorar su cifra de paro, debe de optar por la construcción. La construcción se han dado siempre que es una generadora no solamente de puestos directos, sino indirectos, en proporciones bastante grandes, de 4 puestos indirectos por cada uno. Y el sector de la construcción está hundido a nivel local, sobre todo a nivel de promotores, de constructores, de arquitectos, de aparejadores. Y entonces yo considero que deberíais de... Yo creo que unas medidas solamente de lo que es la rehabilitación de viviendas me parece que no son suficientes. Yo comprendo también lo que decís, que es verdad, que un ayuntamiento o un municipio no puede, digamos, si no está en contacto con todas las administraciones, ¿no? Y creo que eso pues implica que se tiene que pactar, ¿no? Y más en estas elecciones, que parece que hay cosas en el municipio y en la autonomía que puede haber, y esto es lo que a mí me causa escepticismo. Y un plan general, como decías, un plan general de relación urbana es algo que va a llevar tiempo en tramitarlo y en adaptarlo. Y eso, la situación actual es algo urgente, no es para que dentro de 3 años pongamos el tema. Hay muchas cosas, hay pequeños detalles que podrían hacer que se incrementase las facilidades para reactivar la construcción, que solamente depende del municipio, y son pequeñas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una de ellas que yo se lo manifestamos aquí cuando Ateco todavía era algo, que decíamos que, bueno, por ejemplo, las tasas de licencia de obras, tanto da el 4% de cero como el 2% de cero, porque la licencia ha sido cero. Hay medidas pequeñas que digamos, hoy en día que los números han de ser tan fijos y que están los márgenes tan estrictamente reducidos, que podrían mejorar bastante la viabilidad de una promoción. Véase, por ejemplo, el número de aparcamientos que necesita por vivienda, cosa que me parece
mal el que se explique cuando sabemos todos que hay aparcamientos a tutti frutti por todo el pueblo, igual que, y bueno, luego me parece mal que luego en una operación municipal como la de Pimesa, pues resulta que los aparcamientos son menos de lo que exigen a los demás, ¿no? O sea, esto ya me parece demasiado terrible, ¿no? Y además de eso, pues también habría cosas que podrían influenciar bastante. Por ejemplo, sabemos y estamos todos en que en locales comerciales en Elche existen vacíos a punta pala. No sé por qué cosas tienen que ser que el planeamiento implique que hay que hacer una dotación comercial en cada para que luego pues, se encuentren con que eso nada más genera locales comerciales vacíos, grandes, con IBIs y que entorpecen la marcha de la... Y esto sí que es algo que está al alcance del municipio. En fin, no quiero tampoco pormenorizar mucho más, porque hay más medidas como estas, sencillas, que podrían beneficiar y reactivar también el sector. Con todo que me doy cuenta de que, evidentemente, las medidas importantes que puedan ser la no demonización del sector de la construcción. Se ha demonizado el sector de la construcción cuando hay gente, promotores sensatos y honestos y que no tienen nada que ver con esta burbuja que está contemplado. O sea, no quiero decir que se vuelva a lo de antes, ni mucho menos, pero a un equilibrio, o sea, no en la ley del péndulo que tal. En fin, creo que con esto no. Compartimos parte de la reflexión. Es decir, has planteado varias cuestiones. Es decir, bueno, desde luego nosotros hablamos de construcción, hablamos de rehabilitación y no demonizamos a los constructores. Los constructores, como en todas las actividades profesionales, hay buenos y hay los que no son buenos. Y afortunadamente, como en todos los colectivos, son mayoritarios los buenos, aunque llaman mucho más la atención y hacen más ruido los que no lo son, porque son los que ocasionan los problemas. Sirva eso para todos los colectivos. Dicho lo cual, nosotros pensamos, tú has empezado diciendo, yo creo que es fundamental el que la construcción retome un ritmo que contribuya a generar actividad económica y empleo. Pero yo disiento de una de las cuestiones que tú planteas. Yo no creo que sea una cuestión que tenga que ver ni con los estándares a los que hacía referencia de aparcamientos, ni tampoco con los impuestos, en este caso con el valor de las tasas. Yo creo que la reanimación o reactivación del sector de la construcción va a venir de la mano de la demanda. Es una cuestión de demanda y la demanda será baja en tanto en cuanto el paro sea alto. Yo creo que son dos factores que están íntimamente relacionados. Si analizamos la situación de los jóvenes, que son los potencialmente demandantes de vivienda, nos daremos cuenta de que los jóvenes cada vez tardan más en emanciparse, en irse de sus casas. Ahora la cifra media, la edad media, creo que está por encima de los 30 y no sé cuántos, y eso socialmente es un disparate, pero eso es otra cuestión. Pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando, mientras ese colectivo o ese sector de la sociedad no tenga acceso a un empleo de calidad, a un empleo digno que le permita hacer frente a la inversión que representa una vivienda, mientras no se dé esa circunstancia, no habrá demanda de vivienda. Y podremos dejar o no las tasas en el 2%, pero yo creo, hombre, que a lo mejor facilita un poco las cosas, pero eso no será un factor determinante. Interesante la reflexión que hacía, por no decirte a todo que no, es decir, pero interesante la reflexión que haces sobre los estándares de dotación comercial. Serán cuestiones que haya que pensar en un nuevo plan general, que aunque tienes razón que un plan general tardará en hacerse 3, 4 o 5 años, esperemos que esté más cerca de los 3 que de los 5, yo creo que es necesario empezar cuanto antes para que en el momento en el que se produzca esa recuperación y reactivación tengamos una normativa urbanística que sea capaz de dar respuesta a los retos que tiene ante sí este municipio. Muchas gracias, Antonio. Bien, pues si no hay ninguna intervención más, damos por finalizado este foro autonómico y urbanismo. Muchas gracias a todos por haber asistido. No sin antes invitarles a nuestro próximo foro sociosanitario, que tendrá lugar el próximo jueves día 14 en el PNL. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.